acerca de un tema, creo que es muy necesario, que es consuelo en tiempos de pandemia. En la semana escuché la predicación del pastor Chris Richards, después de la muerte de su esposa, Aide Richards, por quien estuvimos orando como iglesia, y que muchas iglesias obviamente nos unimos a este clamor, y el Señor decidió llevarse a mi amiga Aide. Le lloramos, nos duele, pero también sabemos que hay una esperanza de vida eterna. Y me resaltaron mucho las palabras que compartí un poquito en Despertada a los Valientes este viernes pasado en la transmisión de la vigilia. Y quiero ahondar en este tema que el Señor me empezó a hablar mucho desde el domingo pasado: consuelo en tiempos de pandemia. Isaías 41, por favor, en la traducción del lenguaje actual, dice así: Dios dijo. Y me impacta porque es muy, es una orden. Cuando Dios habla, no es que si queremos, si no queremos, es una orden. Y Él dice, Dios dijo, consuelen a mi pueblo. Y subrayé esas cuatro palabras: consuelen a mi pueblo. Es una orden, y esto es algo que el Señor como que impresionó, puso muy fuerte en mi corazón, de consolar al pueblo de Dios. Y para ti es este mensaje: sea que has perdido a un ser amado, sea que estás pasando por una enfermedad, sea el COVID o cualquier otra enfermedad que pone en riesgo tu vida. Tú que estás, quizá estás viendo la pérdida inminente de algún ser amado, sea por causa de la pandemia o por cualquier otra enfermedad, y esto te tiene presionado, presionada. Acuérdate que el luto puede comenzar desde el momento en que sabemos que hay una enfermedad incurable, que la ciencia no da una esperanza, pero creo que necesitamos como iglesia seguir creyendo en los milagros y seguir creyendo que el Señor puede hacer algo por aquella persona que está pasando por una circunstancia de enfermedad. Creemos que Dios todavía es hacedor de maravillas, y puedo decir, nuestra obligación es orar porque haya un milagro, orar porque Dios traiga sanidad al corazón o al cuerpo enfermo. Y dice el Señor: consuelen a mi pueblo, denle ánimo. Para Dios es muy importante esto, es muy importante que tú hoy recibas consuelo y que recibas el ánimo. Y dice, hablen con mucho cariño a los habitantes de Jerusalén. Entonces nosotros somos esos habitantes, aquellos que vivimos bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Todopoderoso. Es para ti esta palabra, y el Señor te dice que hay que hablarnos con mucho cariño a nosotros que habitamos debajo de las alas del Todopoderoso. Y anúncienles de mi parte que ya han dejado de ser esclavos. ¿Esclavos de qué, hermanos? Podemos esclavizarnos a muchas cosas. Estamos orando por un joven que antes de la pandemia, él iba a la congregación y que está atado a los estupefacientes, a inhalar no sé, no recuerdo ni qué es lo que inhalan, pero él ha estado batallando con esto, y puedo decir que es esclavo de ello. Y hay muchas personas, mientras recordaba la muerte de la que cantaba muy chido, una morenita. Britney Houston, ajá. Mientras, Whitney, no es Britney, esa es otra. Whitney Houston, ella fue hija de pastores. Ella cantaba en el coro de su iglesia, se alejó del Señor y fue esclava de las drogas. Eh, Igual siempre le pregunto a mi pastora, ¿habrá sido salva? Me dice, es que no sabemos. Aún una persona que a lo mejor siempre estuvo en la iglesia y que siempre estuvo sirviendo, solo Dios conoce el corazón. Y ella me dijo, yo creo que sí. Yo creo que fue esclava del dinero, fue esclava de las drogas, pero yo quiero pensar que en el último momento ella pudo haberle pedido a Dios
perdón por todos sus pecados, porque no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Y lo mismo que pasó con am, el ladrón que fue puesto al lado de Jesús, que quizá no tuvo tiempo de bautizarse, no tuvo tiempo de dar un testimonio, no tuvo tiempo de nada, y el Señor le prometió estar con él en el paraíso ese mismo día. Así es que dice, han dejado de ser esclavos. Esta es una palabra de consuelo. Si tú estás esclavizado, esclavizada a cualquier cosa, hay hasta a aquellos que se hicieron esclavos a un pecado sexual, a la masturbación, a la pornografía, al adulterio, a mentir, esclavos de la mentira, personas que dicen, no sé por qué no tenía que mentir y mentí. No sé por qué mentí, pero es una esclavitud a fantasear, a decir cosas que están fuera de la realidad. Nos podemos hacer esclavos a tantas cosas. Por eso el apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, todo está bien, lo necesito, pero no todo me conviene, porque me puedo hacer esclavo de cualquiera de estas cosas. Entonces, hermanos, el Señor hoy está trayendo una palabra de consuelo. Él está acabando con cualquier cosa que pueda esclavizarte. Me di cuenta que empecé a ser esclava de la tristeza del pasado. Me di cuenta que el enemigo traía a mi mente los recuerdos de un pasado donde fui engañada, donde fui traicionada, donde fui herida. Y esos momentos, esos pensamientos llegaban cuando yo estaba decidida, y estoy decidida a buscar una restauración en mi familia. Pero cuando yo estaba caminando hacia esa restauración y platicando con Antonio, con el papi de mis hijos, con el esposo de mi juventud, esos pensamientos y esos recuerdos llegaban y bombardeaban mi mente, y hoy entiendo que yo estaba siendo esclava de todo ese dolor, de todo ese pasado que yo ya no quiero traer a mi mente, porque ya no es. Ese pasado ya no existe hoy. Y hoy quiero decirte, el Señor te está dando una palabra de consuelo. No sé en dónde estás, no sé si estás esclavo del dolor, del luto, de la frustración, pero dice el Señor, ya no eres esclavo. Y hasta ahí quiero quedarme y comprender por qué necesitamos consuelo. Porque la esclavitud no es buena, la esclavitud trae dolor, la esclavitud trae vacíos en el alma. La esclavitud no nos hace dueños del libre albedrío que Dios nos dio para decirle no al pecado, para echar fuera toda atadura de impiedad, sea de palabra, de acción, de pensamientos. La esclavitud nos detiene a obedecer a Dios. La esclavitud no nos permite hacer lo correcto. La esclavitud no nos permite ser libres. Y nosotros empezamos un grupo. Yo le puse experimental, y así le dije a las parejas que estamos en ese grupo, de que pasamos por la traición, por el dolor de una infidelidad o de varias infidelidades, y somos ya unas 16 parejas, no sé, no recuerdo, que hay pastores, hay líderes en este grupo, hacen preguntas anónimas, y una de las personas que está en este grupo hizo una pregunta, dijo, ¿por qué el infiel o la infiel sigue trabajando bajo esa estructura de infidelidad, y a pesar de que sabe que está mal, no lo deja, a pesar de que sabe que está destruyendo su matrimonio, no lo deja? Y la respuesta fue, porque es esclavo. Es esclavo, es esclava de una mente engañada, es esclava de una mente que le dice no pasa nada, nadie se va a enterar, esto es solo entre tú y esa persona, a nadie más le hacen daño. Sin embargo, están dañando sus propios cuerpos. Entonces, cuando el Señor nos dice, ha llegado el tiempo de que has terminado tu esclavitud, eso tiene que ser un consuelo. Y hoy puedes ponerte delante del Señor, porque yo acabo de decir a lo que el enemigo estaba esclavizándome, a la tristeza, a pensamientos de dolor, de rechazo, de frustración, de desesperación,
pues un dolor y también al enojo. Hay quienes somos y pudiéramos ser esclavos del enojo, que te acuerdas de algo y no puedes soltarlo. Entonces es tiempo de tomar esta palabra. Estamos terminando el 2020, ha sido un año, como decía Uziel, difícil, pero no permitas que este año te esclavice en tu presente y en tu futuro. Nos acordamos tanto del pasado que nos olvidamos que tenemos un presente y queremos de cualquier forma que el futuro sea mejor cuando no estamos aprendiendo a vivir el presente, estamos esclavos del pasado. Entonces necesitamos consuelo de la tristeza, necesitamos consuelo. ¿Por qué necesitamos el consuelo? ¿Por qué hoy una palabra de consuelo? Porque ha habido mucha tristeza, ha habido mucho luto, ha habido mucha pérdida. Necesitamos consuelo de la enfermedad, necesitamos consuelo del luto, de la persecución. A lo mejor estás perseguido. Yo entiendo que hay un demonio que me persigue y cada vez que estamos en consejería con los doctores Pardillo, me persigue. Cada vez que estamos en pláticas, eso me persigue. Entonces hoy el Señor te dice que tienes la necesidad de consolación, tienes la necesidad del consuelo, porque el enemigo está buscando llevarte a una esclavitud a no perdonar, al resentimiento, a la frustración, al enojo, y por eso necesitamos consuelo. Ahora, el cielo es el último lugar donde recibiremos todo el consuelo. Y eso lo hablamos cuando hablamos precisamente del cielo y de la muerte, lo que significa la muerte para nosotros. Yo te pido que busques en nuestro canal de YouTube estas pláticas que dimos acerca del luto y de la muerte. Ahora, esto lo vamos a ver en Lucas 16:25, cuando vemos esta parábola que da nuestro Señor Jesucristo acerca del hombre rico y de Lázaro, un hombre pobre lleno de llagas, que los perros lamían sus llagas, y él veía cómo este hombre rico hacía banquetes todos los días. Los dos hombres mueren y el hombre rico se va al lugar de tormento y le pide a Abraham, porque había un abismo que separaba el infierno del seno de Abraham o el cielo, y sabemos que cuando Jesús resucita de entre los muertos, él se lleva cautiva la cautividad y se lleva el seno de Abraham al tercer cielo, o a donde será nuestra morada eterna. Y dice este hombre le dice: por favor, pídele a Lázaro. Fíjate cómo la mentalidad de este hombre rico no cambia en el infierno, porque ve a Lázaro como alguien que puede hacer lo que él quiere. Dile a Lázaro. O sea, lo manda porque a ese y eso nos lleva a pensar que en el cielo y aún en el infierno tendremos conciencia de nuestras acciones, tendremos conciencia de lo que vivimos en esta tierra. Por eso es que es en esta tierra, y si tanto te decimos los cristianos: por favor, cree en Cristo y dale tu vida, es porque funciona. No es un disco rayado, es porque verdaderamente Dios quiere hacer un cambio en tu vida y Él quiere transformarte, Él quiere consolarte, porque tú y yo hemos sido esclavos de algún pecado, esclavos de la tristeza, esclavos del miedo a morir, esclavo de que esta pandemia le llegue a nuestros padres que están enfermos, que son vulnerables, y que no la hagan, que no puedan librar esta enfermedad. Pero dice aquí que él le pide a Abraham, y cómo reconoce que era Abraham, aunque no lo conoció, pero tenía una conciencia de quién era quién. Esto es algo impresionante. Pero él le dice, pero Abraham le dice: Padre Abraham, dile a ese que veía yo todos los días cuando yo hacía mis grandes banquetes, y que él estaba quizá con lepra, muy mal, dile que moje su dedo y me lo ponga aquí en mi lengua, porque estoy sediento. Entonces aquí también nos habla de que el infierno es un lugar de tormento continuo, y no hay descanso. Esto será para la eternidad, y por eso es que necesitamos compartir de nuestra fe en Cristo. Si tú en esta Navidad vas a pasar un tiempo con familiares cercanos que no tienen a Cristo, tienes que tomar un momento para testificar lo que Cristo ha hecho por ti. Entonces le dice a Abraham, pero Abraham le dijo, estoy leyendo Lucas 16:25 en la palabra de Dios para todos: hijo mío, recuerda que mientras estabas vivo la pasaste muy bien. Así es. Hay personas que en esta tierra la pasarán muy bien porque tienen dinero, tienen los medios para pasarla muy bien, según
lo que el mundo ofrece. Pero Lázaro sufrió mucho. Ahora él recibe consuelo aquí mientras tú estás sufriendo. Ahora, esta decisión de sufrir o de ir al cielo la tienes tú. No la tiene tu mamá, no la tiene tu papá. Y si tus padres son temerosos de Dios, Dios, hoy te doy la noticia que Dios no tiene nietos, Él tiene hijos. Y si tú eres mayor de 5 años, tú puedes tomar la decisión de adoptar a Jesús y a Dios el Padre como tu Salvador, como el Dios de tu vida, como aquel que va a salvarte de la esclavitud, sea cual sea esta esclavitud a la que tú y yo hemos estado sujetos. Entonces, el consuelo en el cielo será el consuelo mejor que recibiremos. Ese es un consuelo que recibiremos en el cielo. Pero no quiero que digas, ay, no, pastora, no juegue. ¿Me tengo que esperar a morir para recibir consuelo? No, gracias a Dios no. Porque por algo el Señor nos da la orden a aquellos que somos sus siervos: consuela a mi pueblo, dile que su tiempo de esclavitud ha terminado. Entonces, podemos ver que Dios quiere darnos consuelo a los vivos en esta tierra, aún después de la muerte de un ser amado. Y vamos a Génesis 24:67 en la palabra de Dios para todos. Dice: después Isaac llevó a Rebeca a la carpa de Sara, su mamá, y se casó con ella. Isaac amó a Rebeca y así se consoló de la muerte de su madre. Entonces aquí Dios nos dice cómo podemos ser consolados por la muerte de un ser querido, y esto es a través de amar a los seres queridos que nos quedan. Porque dice que amó a Rebeca de tal forma que ese amor lo llenó de un consuelo por la muerte de su madre. Por como la Biblia nos muestra que era la relación entre Rebeca y Isaac, era una relación muy estrecha. Isaac tenía 30 años y no se había casado. Era una relación muy estrecha, y no estoy implicando de que Rebeca no quería que él se casara, simplemente porque no lo dice la palabra, pero era una relación muy estrecha. Y también puedo decir que como que las mamás tenemos una relación muy especial con nuestros hijos varones y muy especial con nuestras hijas mujeres, pero él era su único hijo. Entonces puedo decir que Rebeca había vertido todo su amor, todo su cariño, todos sus cuidados hacia Isaac. Isaac había sufrido demasiado la muerte de su madre, y Dios lo dejó escrito aquí que él necesitó de un consuelo, y el consuelo vino al amar él a su esposa. Entonces, ¿quién te quedó? ¿Quién te quedó con vida? ¿Están tus hijos? ¿Están tus nietos? ¿Está tus padres? Esa persona ya no está con nosotros en esta tierra, y esperando, ¿verdad?, que hayan sido creyentes, están recibiendo el consuelo, y todos decimos, bueno, si murió de una enfermedad terrible. Por ejemplo, comentaba Chris Richards que Aide, ella era comunista antes de venir a Cristo, y como cuando se le presenta a Cristo ella recibe al Señor, y dice que, bueno, Aide era mexicana y que ella odiaba a los yanquis, a los americanos, y él decía, yo no sé ni cómo se casó conmigo, pero dice, hay un dicho que dice lo siguiente: lo que te choca, te checa. ¿Verdad? Lo que te choca, te checa. O en otras palabras, si juzgas algo es porque tú lo haces. Y eso lo dice Romanos 2:1. Pero ella odiaba a los yanquis y se casó con uno, dice, ¿no? Pero Dios la transformó. Ella estaba preparada para su muerte. Y creo que necesitamos todos, aunque tú estés jovencito, jovencita, prepararnos para el día de nuestra muerte. Pero si algo decía Cris, es que él vio cómo se deterioró en unos cuantos días por causa del COVID el cuerpo de su esposa, y él dijo, ya no sufre. Ella está siendo consolada en el cielo, pero aquí en la tierra el Señor nos da una manera de consolarnos: ama, ama. Yo platicaba en algún momento con Antonio, y le decía, es que sabes, ha sido difícil porque pues por este tiempo, estos 4 años que yo he estado sola, han habido roces con alguno de mis hijos, y recuerdo que él me decía, solo ama, ama, ámalo, ámala.
Y dije, sí, eso voy a hacer porque no tengo de otra. Y eso trae un consuelo. Sabes, el amor a veces decimos, es que no merece que yo le haga esto, no merece que haga aquello, no merece porque me ha respondido mal, porque ha sido esto, porque ha sido aquello. Y el Señor nos dice, ama, porque en el amor no hay rencor. En el amor no busca lo suyo, el amor no hace nada indebido, el amor no guarda lo que el pasado, hace a un lado el pasado, ama. Y esto es lo que hizo Isaac y esto trajo consuelo a su vida. Así que muchos, ahora vámonos también a Juan 11:19. El Señor provee consuelo para aquellos que quedamos después de la muerte de un ser amado. En Juan capítulo 11 se nos presenta la muerte de Lázaro y se nos dice cómo Jesús le dice a sus discípulos, Lázaro duerme, mas voy a despertarlo. Y empezaron a decir ellos, no, pues si duerme, se va a componer. Y algo que el doctor me dijo, ahora que cursé la enfermedad del COVID-19, mi doctor me decía, pastora, esto se sana durmiendo. Duerma, duerma. Y yo creo que también en Juan 11 ellos sabían que hay enfermedades que se curan durmiendo, porque le dijeron, si está durmiendo, se va a sanar. Y mientras yo leía este capítulo, yo decía, ay, a lo mejor fue coronavirus. No sé. Porque de verdad, si algo nos dicen es que si te da este COVID, dejen dormir a sus enfermitos, déjenlos dormir, es bueno. Pero va nuestro Señor Jesucristo y después les dice, no estoy hablando del sueño normal, estoy hablando que Lázaro ha muerto. Y fíjate lo que dice en el versículo 19. Así que muchos judíos habían venido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Era su hermano. Ahora, no solamente era la muerte de su hermano, sino era aquel que sostenía a Marta y a María. Porque se dice que María era una mujer de la vida alegre y había dejado ese oficio, había dejado eso y ya no tenía pues quizá de qué vivir. Y María pues era la que hacía pues quizá la que hacía de comer. Marta era muy hacendosa, yo no sé, pero en ese tiempo la mujer no tenía tanta facilidad de tener un trabajo como ahora, y el que había muerto no solamente era su único hermano, sino también el sustento económico de la casa. Entonces dice que habían llegado muchos judíos a consolarla. Esto quiere decir que Dios va a traer a nosotros personas que van a consolarnos. Y me gustaría, no sé si pueda, pero que nos saltáramos y no sé si lo puse, al libro de Job. Pero si no, bueno, nada más lo voy a mencionar. En el libro de Job se dice que llegaron sus amigos a consolar a Job por la enfermedad. Decíamos que sí, es Job, ¿qué? 2:11. Vamos a leer Job 2:11. Dice así: 3 amigos de Job supieron de todas las desgracias que le habían sucedido y salieron de sus hogares para ir a visitarlo. Lo mismo que estos judíos que fueron a visitar a Marta y a María. Eran Elifaz de la región de Temán, Bildad de la región de Súa y Sofar de la región de Namat. Ellos decidieron ir a expresarle sus condolencias y a darle consuelo. Ahora, Job no había, había perdido a sus 10 hijos y Job estaba en una situación de enfermedad terrible que agarraba un tiesto y se rascaba la piel. Dice que la piel se le caía, seguramente era lepra, pero él había perdido todo, había perdido su ganado. Su esposa le dijo, ya muérete, ya no me interesas. Y pareciera que en estos tiempos de enfermedad y de duelo nos sentimos así. Nos hace el enemigo creer que a nadie le importa lo que sentimos, que a nadie le importa lo que estamos viviendo. Y hoy yo quiero agradecer públicamente a mi congregación Muros de Salvación, porque a veces no me daba tiempo de escribirle a todos los que preguntaban, pastora, ¿cómo está? Pastora, ¿cómo sigue? Pastora, ¿por qué oro? Pastora, estoy llorando por sus pulmones. Pastora, estoy llorando por su espalda que le duele. Estoy llorando por esto, por aquello. Gracias, y gracias también por el grupo de intercesión de oración Muros
extramuros que han estado orando por cada petición que la iglesia nos hace llegar. Seguimos orando, seguimos a la brecha. Nuestro trabajo de oración como nunca hemos visto que es más importante, que es muy pues importante el trabajo que hacemos de intercesión. Pero estos tres hombres, dice la palabra, si tú sigues leyendo en Job 2, que ellos vieron a lo lejos a su amigo Job y gritaban de verlo tan mal, de cómo él estaba, gritaban. Y este tiempo ha sido un tiempo en que nos hemos unido al dolor de otros, nos hemos unido a la familia Ferrer, que temprano en esta pandemia perdió a su papá, nuestro hermano Silverio Ferrer. Nos hemos unido a la familia de Sauer, de la doctora Ariadna, que su mamá pasó a estar con el Señor. Nos hemos unido a todos aquellos que están pasando por un luto o que en este momento están pasando por esta enfermedad. Y es bíblico, está bien que nosotros podamos unirnos. Eso hicieron los judíos y eso el Señor nos pide. No podemos visitar, pero sí podemos hablar y sí podemos hacer una videollamada y decirte estamos contigo, o vamos a dejarte despensa. Dos mujeres que amamos, mamá e hija, se contagiaron de COVID en nuestra, no dentro de la iglesia, sino fuera de la congregación, pero son de nuestra congregación. Y ella daba testimonio, Ceci, llorando, nos decía ayer en la junta que tuvimos de servidores extramuros, y ella nos decía gracias porque pude ver a Dios a través de ustedes. Cuando vi a las hermanas llegar con despensa, la manera en como Dios, ella cuenta que fueron al banco antes de esto a dejar su diezmo para recibir de parte de una tía un dinero. Entonces dice, nosotros honramos a Dios con nuestros diezmos para que un familiar nos diera una ofrenda. Es Dios. Dice ella, me conmueve cómo Dios mueve todo, mueve a la familia, mueve gente para que no nos falte nada. Dicho sea de paso, también agradezco a los pastores. Esta enfermedad no es barata. Y algunos pastores estuvieron depositando ofrendas para los medicamentos. Algunos hermanos en Cristo nos depositaron. Gracias, porque eso consuela. Porque al no tener preocupación por el dinero, es un consuelo. Así que dice, muchos llegaron para consolarle. Y hoy hay dolores que sentimos que nunca podremos superar. Hace 4 años yo pensé que nunca podría superar este dolor, y hoy he renunciado a esa esclavitud. Quiero superar ese dolor, quiero ser libre de ese dolor, quiero buscar y palpar, como el Señor dice, nunca más me acordaré de tus ofensas hacia mí, nunca más me acordaré de tus pecados. Creo que tenemos que ser como Jesús y olvidar, soltar lo que otras personas nos han hecho. Y es aquí donde necesitamos romper con nuestros pactos internos, que en ese momento no decimos, ay, este es un pacto interno, pero lo es. Y necesitamos soltarlo, necesitamos ser libre de ese pacto. Y dice Génesis 37-35, recuerdan cuando Jacob es engañado por sus propios hijos y le presentan la túnica de colores de José, que habían matado a una cabra, y la sangre de esa cabra la pusieron despedazaron esa túnica que ellos tanto odiaron, porque les recordaba, ¿verdad?, el rechazo que sentían de su padre y la benevolencia ¿cómo se dice?, el favoritismo que su padre tenía hacia José. Y dice, todos sus hijos le presentaron esta túnica, y él lloraba y lloraba y lloraba. Y fíjate lo que dice: todos sus hijos e hijas fueron a consolarlo. Estoy en Génesis 37-35. Dice, todos sus hijos e hijas fueron a consolarlo, como lo hicieron los judíos con Marta, María, como lo hizo los 3 amigos de Job. Dice, pero él se rehusaba a ser consolado y decía, voy a estar de luto por mi hijo hasta el día en que me muera. Este es un pacto interno. Este es un pacto interno, y como decíamos, tenemos que enfocarnos en los que sí están. Y desafortunadamente Jacob
decidió amargarse por la muerte de su hijo y hace público este pacto y dice: yo nunca voy a recibir consuelo de la muerte de mi hijo José, y hasta el día en que me muera estaré de luto. Esto es impresionante, pero bueno, sabemos la historia que Dios consuela a José, a Isaac, a Jacob, y antes de morir él pudo abrazar a su hijo José y él pudo ser consolado en vida. Entonces hoy quiero preguntarte: ¿has perdido la esperanza de ser consolado? ¿Te has aferrado como lo hizo Jacob a un luto y has dicho: hasta el día de mi muerte? Estudiando este tema me di cuenta que yo había hecho ese pacto interno hace 4 años y que yo había dicho: yo nunca voy a ser consolada de este dolor. Pero hoy me doy cuenta de ese pecado delante de Dios. Y hoy quiero hacer lo correcto delante de Dios y recibir su consuelo. Porque si Dios nos está mandando a recibir el consuelo, es nuestra obligación recibirlo. Y quiero que vayamos, y yo creo, vámonos al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto. ¿Cómo es que Dios nos consuela? A través de los hermanos, a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Lo vamos a ver en varios versículos de 2 de Corintios capítulo 1. Por favor, vamos a ver desde el versículo 3. Y fíjate lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él empieza bendiciendo y alabando a Dios, y todos los demás versículos nos hablan del consuelo. Pablo había aprendido a ser consolado. Dicen que Pablo era viudo, otros dicen que era divorciado, pero sea como sea, él había pasado por pérdidas. Si hubiera sido viudo o divorciado, si fue divorciado, él tuvo que experimentar la pérdida de su mujer, de su esposa. Si era viudo, de igual forma. Entonces, él sabía lo que era la consolación. Él había sido rechazado por los judíos, había sido rechazado por los cristianos. Vemos en todas sus epístolas cómo pasa por este dolor de que los que eran judíos lo habían rechazado por haberse convertido al cristianismo. Y los mismos apóstoles tenían como cierta aberración hacia él, y así como que no estamos muy seguros, hasta que Pedro le da la derecha, o sea, le dice: te recibimos. Pero él pasó un tiempo de rechazo. Él pasó un tiempo de dolor y de pérdida. Él tuvo que perder a sus maestros por haber creído en el Mesías, en Jesucristo. Él pasó por pérdida y él empieza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso. En la Reina Valera dice: y Dios de toda consolación. En la palabra de Dios dice: y Dios que siempre nos da consuelo. Fue decisión de Pablo recibir el consuelo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. En estas fechas, la próxima semana, vamos a estar cenando con nuestra familia la famosa cena de Nochebuena, de Navidad. Y tenemos que recordar que es el Dios de toda consolación que envió a su Hijo Jesucristo, el príncipe de paz, al que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, a Jesucristo que nos enseña a vivir para Dios, y que el mismo Jesucristo dijo: les conviene que me vaya para que el Paracleto, el Consolador, venga a nuestras vidas, para que Él venga a consolarlos. De hecho, déjenme ver aquí la palabra consolar viene del griego paraclesis, o de donde viene la palabra paracleto, paraclesis, que es griego paraclesis, que es consuelo, ánimo, exhortación. En el pensamiento detrás de esta palabra, la consolación de Israel, ¿se acuerdan cuando Simeón carga a Jesucristo y dice: ahora puedo morir en paz porque el consuelo de Israel ha llegado?
Está diciendo el Mesías está aquí, Jesús el Mesías. Entonces esta palabra de donde viene el consolador, paracleto, paraclesis, era importante. Jesús dice: les conviene que me vaya para que el consolador venga y los pueda consolar. Entonces Pablo entiende esto. Pablo recibe el consuelo de Jesús, recibe el consuelo del Padre de misericordia y del Espíritu Santo, porque el versículo 4, fíjate lo que dice: Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos. Hermano, estás sufriendo, estás pasando por enfermedad, estás pasando por luto, estás pasando por persecución en tu trabajo por ser cristiano, por predicar a Cristo, estás pasando alguna situación de sufrimiento. Tienes que esperar el consuelo de parte de Dios. Dios va a utilizar a la iglesia, Dios puede utilizar a algún familiar, Dios puede utilizar esta palabra que te estoy dando, pero tú tienes que recibir de parte de Dios el consuelo. Tienes que dejar de poner tu mirada en la familia, en decir: es que mi familia me va a consolar, es que mis amigos me van a consolar, es que seguramente así como lo hicieron con la pastora me van a depositar. No tienes que ponerte ninguna expectativa, porque a veces nuestras expectativas son más mundanas que nada. Y aquí dice: Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos. Así es que empieza a enumerar tu sufrimiento. Te voy a dar unos segundos para que empieces a enumerar en medio de la pandemia, en medio de este tiempo, ¿qué has sufrido? ¿Has tenido la pérdida de un ser amado? Llóralo. Mi medio hermano falleció y créeme, fue un hombre que siempre que lo veía me daba una palabra de aliento. Y falleció por COVID. Y hubiera querido poder pasar más tiempo con él. Cuando mi papá hace 4 años le dio un infarto al miocardio y le pusieron un stent y Dios utilizó a los médicos para extender su vida. Mi medio hermano Horacio vino a México, vino con uno de mis sobrinos y pasamos un tiempo bien lindo. Porque hablamos de nuestro papá, hablamos de cómo había sido su vida, pude conocerlo, pero me hubiera gustado pasar más tiempo con él. Llora tu luto, llora tu duelo, pero recibe el consuelo de Dios, porque Él está interesado y Él dice: consuelen a mi pueblo, consuélenlos. Y dice aquí: Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que también nosotros. Este tiene un propósito, el consuelo que Dios nos da. Yo creo que todo lo que Dios nos da no es solo para nosotros, aún el dinero que recibimos no es solo para nosotros. Y quiero tomar también un tiempo para agradecer a todos los que en este tiempo de pandemia, todas las familias que en este tiempo de pandemia nos han traído despensas para las familias menos afortunadas económicamente de nuestra congregación. Gracias a cada una de las familias que ha dispuesto de su dinero para darlo. Y eso es un consuelo. Todo lo que Dios nos da es un consuelo. Empezamos a ser consolados, Antonio y yo, y por eso abrimos este grupo, para consolar a otros, aunque nuestro proceso todavía no termina. Pero entendí: te he dado un poquito de consuelo, dalo. Te he dado un poquito de dinero, dalo. Te he dado revelación de mi palabra, dala. Te he dado esto, repártelo, porque esta vida es tan pero tan corta que si no aprendemos a servir a los demás, nos servimos para vivir. Si no aprendemos a servir, nos servimos para vivir. Pero dice aquí: para que podamos consolar a quienes sufren. Y escucha lo que dice la última parte del versículo 4: dándoles el mismo consuelo que recibimos de Él. Este es un mandato. Por eso hoy el consolar al pueblo no solamente es para los pastores y líderes, para consolar a la iglesia. Esto es para ti. Tú que eres hijo de Dios, el Señor te ha consolado, Él te ha dado algo, a lo mejor sabes hacer algo y la iglesia hoy necesita de tus dones y talentos. A lo mejor tu joven que le sabes mover a la computadora, tus pastores necesitan de ti, tus maestros que no saben ocupar las cosas necesitan de ti. Y dice aquí: consuela.
Consuela, dándoles el mismo consuelo que recibimos de Él. ¿De quién está hablando? Del Padre de misericordias, del Dios de toda consolación, y que por medio de Jesucristo nos consuela. Versículo 5. Así como compartimos los enormes sufrimientos de Cristo. Pablo está diciendo, Cristo fue vituperado, perseguido, negado, rechazado, golpeado. Y la Biblia enseña que Pablo también fue perseguido. Pablo fue apedreado, lo dejaron como muerto. Él pasó por en Asia pasó por naufragio. Él hasta lo mordió una víbora, que eso es algo espiritual, donde el enemigo viene a morderte, a meterte veneno, a decirte no perdones. Acuérdate lo que te hicieron, acuérdate cómo te trataron, acuérdate cómo te rechazaron, acuérdate lo que te hicieron sentir, acuérdate lo que ese rechazo y ese dolor, ese robo, esa infidelidad trajo sobre tu vida. El diablo te muerde y te destruye, él no tiene misericordia, pero hoy quiero decirte que Dios para esto ha traído el consuelo. Y dice él, si sufrimos, así como compartimos los enormes sufrimientos de Cristo, podemos también compartir con otros el consuelo que Cristo nos da. Entonces habla del Padre de misericordias, el Dios de toda consolación. Habla de cómo Cristo viene a darle consuelo. Versículo 6. Si sufrimos, qué impresionante es esto. Porque dicen que según el sapo es la pedrada. Entonces muchas veces vemos a líderes y pastores que están pasando por situaciones muy difíciles, y uno dice, ¿por qué les va como les va? Por pecadores, dirán unos juiciosos, y otros dirán, no, porque están pasando esto que dice, si sufrimos, y está hablando Pablo hacia la iglesia, si nosotros sufrimos es para el consuelo y la salvación de todos ustedes. A veces yo decía, Señor, está bien que yo sea transparente con lo que vivo y decirle a la gente, no solo a la iglesia, sino también a aquellos que nos siguen en las redes sociales, que se enteren de lo que estoy viviendo. Y el Señor me dijo, sí, porque es para el consuelo de muchos, porque no te vas a quedar ahí. Sí, el diablo te tiró a matar, para matar la fe de tus hijos, la fe de una iglesia, la fe de tu fe. El diablo tiró para destruir, pero yo te he sostenido a tus hijos, he sostenido a la iglesia, he sostenido cada uno de sus sufrimientos. Entonces dice aquí la palabra, si tú ves que otros sufren y esa persona está siendo consolada, es para tu bien, para que tú digas, mira todo lo que ese ha pasado y aún sigue con su fe puesta en Cristo. Entonces dice el Señor, si sufrimos es para el consuelo y la salvación de todos ustedes. Igualmente, si tenemos consuelo, ¿y de qué estamos hablando hoy? Del consuelo que Dios nos da. Si tenemos consuelo es para consolarlos y darles fortaleza. El día de ayer una de las hermanas que está en este grupo de la restauración matrimonial, ella decía, a mí me ha ayudado mucho, yo pasé por esto y esto me ha ayudado mucho, he visto lo que el Señor puede hacer por la vida de otros. En este grupo compartimos lo que hemos vivido y nos fortalece. Así es que esta autoridad que Dios nos delega como hijos de Dios, no nada más estoy hablando a los pastores, estoy hablándote a ti que eres vecino de alguien que perdió a un ser amado. Estoy hablándote a ti que eres amigo, amiga de la infancia de alguien que está pasando por COVID o que está pasando por alguna otra enfermedad. Llámales. Hay tantas maneras estamos en la era de la comunicación. Aún a través del Messenger podemos hacer videollamadas, en el WhatsApp. Vamos, habla. Y ese consuelo que tú has tenido, que has experimentado, puedes decirle, mira, yo también perdí a un ser amado. Mira, también tengo temor de que esta pandemia le llegue a los más vulnerables de mi familia. Mira, pero he meditado en la palabra de Dios y su palabra me ha dado consuelo y me ha dado la fuerza para seguir adelante, y te comparto lo que Dios ha hecho conmigo. Vámonos, estoy en la segunda parte del versículo 6. Si tenemos consuelos, para consolarlos y darles fortaleza para enfrentar con paciencia los mismos sufrimientos que tenemos nosotros.
Así es. Hay muchos ministerios que aún en el internet nos dicen de restauración matrimonial, de restauración familiar, y estos ministerios hablan abiertamente lo que han vivido. Hay uno de ellos que a mí, que se llama Inspira, que a mí me ha bendecido. Que esta mujer habla con lujo de detalles la infidelidad de su esposo, cómo su esposo se fue a vivir con la otra mujer, cómo ya con los papeles de divorcio, y ella seguía pidiéndole al Señor que hiciera un milagro y Dios lo hizo, y ella habla de cómo el Señor lo hizo. Esa mujer a mí me ha dado consuelo. Yo no sé por lo que tú estés pasando, pero hay consuelo para ti, y aquí dice que puedas soportar con paciencia los mismos sufrimientos que también nosotros tenemos. Versículo 7. Confiamos totalmente en ustedes. Wow. El Señor me decía, ¿puedes confiar totalmente en los miembros de tu iglesia? Y el Señor me hablaba, ay, tienes que mirar, porque en esta pandemia ha habido familias que me han dicho, ya no queremos ser parte de Muros. Y eso me duele. Porque por las acechanzas, hoy entiendo que por las acechanzas personales, el diablo me hace creer fracasada, me hace sentir que fue mi culpa, me hace sentir que yo pude hacer algo diferente. Hoy lidio con esas acechanzas y le digo no, a esas acechanzas no, porque yo sé que doy lo mejor de mí en cada predicación, porque yo sé que doy lo mejor de mí en cada consejería, en cada administración personal, sé que doy lo mejor. Entonces esa es una acechanza, y las acechanzas son engaños. Y también necesitamos ser consolados de los engaños. ¿Qué te ha dicho el diablo? Que no hay esperanza para ti. ¿Te ha dicho el diablo que no hay esperanza para tu familia? Que te quedarás amargado y amargada el resto de tu vida. Pues dile que no, y recibe el consuelo que Dios te da a través de la iglesia, a través de otros que han pasado lo mismo que tú y yo hemos pasado. Y dice, confiamos totalmente en ustedes. Y hoy te digo, iglesia de Muros, hoy el Señor nos dio una palabra: prepárate, prepara tu familia, prepara tu familia, prepara tu iglesia, prepárense para lo que viene. Y yo confío, ¿por qué? Porque Dios confía. Dios confía en ti y Dios confía en mí. La iglesia no depende de un pastor, la iglesia no depende de los ministerios que están ahí, no depende del wifi. Yo les decía cuando regresamos presencialmente, hermanos, el Facebook tiene un dueño, el YouTube tiene un dueño, y cuando esos dueños decidan quitarnos del aire, entonces tenemos una iglesia. Y aunque nos quitaran, el Señor tiene una salida. Y a lo mejor tendremos que regresar a vernos por familias y a llamarnos con el teléfono convencional, pero la iglesia seguirá. ¿Por qué? Porque Cristo, el Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo, se mueve en medio de la iglesia. Y la iglesia no es la misma después de esta pandemia. Oh, aleluya. Sí, dele un aplauso. Yo le voy a dar un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Así es que dice, confiamos totalmente en ustedes porque sabemos que así como comparten nuestro sufrimiento, ¿verdad que sí hemos sufrido? Yo no sé cuántos sintieron gacho cuando dijeron la pastora salió positiva. Sentimos feo, ¿verdad? Yo decía, no sé si avisar. No, sí tengo que avisar porque es mi familia. Tengo que decirles que estén orando por nosotros. Cuando mis hijos se fueron de la casa para no contagiarse, yo sentí que me desgarraba por dentro, aquí en mi corazoncito. Desde hace 4 años me duermo luego con mis hijos, los voy rolando, pero con la más chiquita, y la extrañaba horrores. Y yo decía, Señor, el día que se case, bueno, a lo mejor, no sé, ella quería casarse en 2 años, así es que, bueno, pues vamos a verlo. Pero, ¿sabe qué? Es que yo le decía, Señor, el día si se casan los 4 al mismo tiempo, yo no sé qué voy a hacer. Pero había un consuelo que Dios me trajo. Un consuelo, aunque no podía verlos. Dios me trajo un consuelo. Y quiero decirte, si tú estás aislado por COVID, que recibas este consuelo. Que a lo mejor ahorita no puedes ver a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tu cónyuge, pero recibe el consuelo que la palabra de Dios te trae, porque esto no dura para siempre. Y no tengas miedo, porque
el Señor está ahí contigo y Él te abraza. Y dice el versículo 8, y hermanos, queremos que sepan acerca de los problemas que afrontamos en Asia. Pablo no se guardaba tampoco los problemas que él vivía. Él con lujo de detalles le decía a sus iglesias lo que estaba viviendo, que había sido un náufrago, que había sido apedreado, que había sido puesto en persecución, que había tenido que estar ante los diferentes gobernadores. Y le dice, tuvimos que soportar una carga demasiado pesada para nosotros. Él no se hace el superhombre y el supercristiano. Él no dice, no hombre, pero yo nunca tuve miedo. No, él dice, esta carga era demasiado pesada para mí y para los que estaban conmigo. Y estábamos, dice él, tan desesperados que incluso perdimos la esperanza de seguir viviendo. Yo les compartí el miércoles que hay muchos que hemos referido en esta enfermedad de COVID, que llega un momento en que perdemos la esperanza de vivir, que sentimos que de ahí no vamos a salir. Y así pasó el apóstol Pablo. Versículo 9. En el fondo de nuestro corazón sentíamos que se nos había dado sentencia de muerte. Yo no sé qué es lo que el diablo ha levantado contra ti de sentencia de muerte, pero aquí dice, sin embargo, esto sucedió para que aprendiéramos a dejar de confiar en nosotros mismos. Entonces fíjate, debemos dejar de confiar en lo que la iglesia puede hacer por mí, en lo que mis hermanos pueden hacer por mí, en lo que mis amigos pueden hacer por mí, o lo que yo, aquí termina diciendo, en lo que nosotros mismos podíamos hacer. Hermanos, yo no podía salir. A veces tu cuerpo te duele tanto que no puedes ni levantarte a bañarte y tienes que depender de que te traigan la comida. Algunos llegamos a eso, otros pasaron el COVID como pasaron, no pasó nada. Pero si tú estás pasando por esto, sea por COVID o por cualquier otra enfermedad, el Señor te dice, fíjate, sin embargo, esto sucedió para que aprendiéramos a dejar de confiar en nosotros mismos, y subraya lo que sigue, y confiáramos solo en Dios. El consuelo solo viene de Dios, quien es capaz de resucitar a los muertos. Qué impresionante consuelo. Versículo 10, y con esto voy a terminar en el versículo 11. Él nos rescató del gran peligro de la muerte. Acuérdate que él habla de Asia, y en Asia él fue perseguido, en Asia fue apedreado, en Asia sufrió naufragio. Él había pasado cosas terribles, pero él aprendió a recibir de Dios su consuelo. Y este es el consuelo en tiempos de pandemia, que confíes en Dios, que estés confiado de que si esto alcanza a esa persona vulnerable. Ayer nos enseñaba mi doctor una tomografía de una mujer de 84 años. Nos mostró sus pulmones con COVID, que estaba, un pulmón sano se ve oscuro, se ve negro. Un pulmón con COVID se ve con manchas blancas, como si fuera un algodón que estuviera poniendo una mancha blanca en esos pulmones contagiados de COVID. Y me mostraba mi doctor, mire pastora, esta mujer estaba llena del COVID-19, y lo que sucedió es que Dios me permitió verla como, aunque sus pulmones estaban blancos, no había ni por dónde ella pudiera meter oxígeno a sus pulmones, y Dios le dio la vida a esa mujer de 84 años. Ese es Dios que lo hace posible. Ese es Dios que puede resucitar a los muertos. Y dice entonces el versículo 11: si ustedes nos ayudan con sus oraciones, si muchos oran por nosotros, también habrá muchos que den gracias por el beneficio que recibimos de Él. Es tiempo de dar gracias.
Es tiempo que aquellos que pasamos por esta enfermedad podamos dar testimonio. Quizá a lo largo de este tiempo yo pueda compartirte lo que viví en esta enfermedad, lo que viví al cuidar a Antonio un mes y medio antes, no, un mes, 3 semanas antes de que yo me enfermara. Él se puso muy malito, pero también recibí consuelo de parte del Señor. Entendí que nada se mueve sino por la voluntad del Señor. Tenemos que ser prudentes, pero tenemos que ser aguerridos porque el reino de Dios sufre violencia y el violento lo arrebata. Arrebata el reino de Dios, predica la palabra. Es tiempo de consuelo, porque el Señor te ha dado hoy una orden: consuela a mi pueblo, denle ánimo. Y hay una manera de animar: amando a los que sí tenemos, dando gracias a Dios por aquellos que están en tu congregación. Sí, algunos han deseado salir, pero otros están ahí y están fuertes, confiando junto contigo en Dios, confirmando su ministerio a través del servicio, de su servicio en la congregación. Ama a ellos que están cerca de ti, porque la vida es muy corta. Hoy puedes decirle a Dios junto conmigo: Señor, me siento triste. Y dile por qué te sientes triste. A lo mejor estás pasando por luto, por enfermedad, por una situación económica precaria. Dile por qué te sientes triste. Y dile: Señor, dame tu consuelo. Perdóname por lo preocupado que he estado frente a esta situación. Y dile por qué te has preocupado. Perdóname porque he dudado de tu amor al preocuparme y al creer que yo tengo el control aún de mi salud. Señor, andaré con precaución, andaré con prudencia, me cuidaré. Llevaré todo lo que las instituciones de salud nos han dicho en protocolo de sanitización y de cuidado de mi salud, pero no tendré miedo. Perdóname por dudar de tu amor y de tu cuidado en mi vida. Perdóname por no tener la paciencia necesaria para esperar en ti. Perdóname por ser impaciente y por no buscarte y no pedir que en estas circunstancias, no permitir que tu vida en mí florezca a través de el consuelo que me das, de tu gracia y de tu bondad. Señor, ayúdame a recordar que es bueno esperar en ti. Ayúdame a recordar en este momento que a pesar de que estoy en espera, tú hiciste todo por mí en el pasado y que seguirás haciendo todo por mí hoy y que mi futuro depende de ti. Por lo tanto, crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto, Señor, porque me he sentido triste y me he negado a recibir tu consuelo y me he enfocado en lo que el diablo me recuerda, en la esclavitud del pasado, en la esclavitud del pecado, en la esclavitud del enojo, en la esclavitud del desasosiego. Perdóname porque he sido esclavo y hoy me has dicho que puedo ser libre de esa esclavitud. Recibo mi libertad. Vamos, iglesia, recibe tu libertad. Recibe la libertad de la esclavitud. Hoy recibe la libertad. Yo declaro libertad de esos pensamientos que te atormentan, del enojo que te atormenta. Y dile: Señor, ayúdame a recordar tu gracia sobre mí y sobre mi familia. Gracias porque tu gracia es infinita. En el nombre poderoso de Jesús, gracias. Amén. Amén. Iglesia, que el consuelo de Dios siga trayendo libertad, bendición, misericordia, perdón sobre ti, sobre tu familia. Y que este tiempo de fiestas, de Navidad, de recordar que somos vulnerables, tan frágiles, puedas decir: Señor, gracias, porque tengo a mi familia, tengo a mis hijos, tengo a mis padres. Quizá alguien se fue, pero tengo aquí a quien darle amor. Y el dar amor a esas personas te va a consolar de las pérdidas que has pasado. Que Dios te guarde y te bendiga. Nos vemos
por este mismo canal el miércoles en punto de las 7 y así sucesivamente, domingos a las 11, miércoles a las 7 a través del YouTube y de Facebook. Que Dios les bendiga, hasta pronto y sigan siendo consolados. Amén.